¿Qué pasa, gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de empezar, tengo que deciros que este vídeo probablemente sea el último que veáis en 2 semanas, porque la semana que viene me voy a hacer un viaje a Coruña y probablemente no pueda subir uno para esa semana, o si lo subo será entre el sábado y el domingo. Bueno, igualmente intentaré grabar algo, tener algo listo para poder subirlo, pero no os puedo prometer nada. En fin, empecemos. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Juego de Tronos por el estreno de la 7ª temporada que empezó este domingo pasado, bueno, el lunes para quienes lo quisiesen ver en español. Y hablando de eso, dejadme en los comentarios si queréis que vaya comentando los capítulos uno a uno. La semana que viene, en caso de que pueda grabar y tal, pues probablemente grabaré el capítulo de esta semana y el siguiente. Bueno, pero es decisión vuestra, yo tampoco tengo... O sea, tampoco es algo que me urge el ir comentándoslo, pero bueno, como vosotros queráis. Lo que os traigo hoy es un nuevo vídeo de sucesión en Canción de Hielo y Fuego. Ya lo hice sobre quién debería quedarse con el trono de hierro si no hubiese Targaryens, quién debería quedarse con Robb Casterly si no estuviesen los hijos de Tywin Lannister. Y ahora os lo traigo con una casa que a todos le tenemos un cierto cariño y que podréis adivinar por la camiseta que llevo. La casa Stark de Invernalia. Bueno, lo primero de todo, este vídeo no tiene spoilers sobre la trama ni nada por el estilo. O sea, no voy a contar nada relevante. Vale. En todos los vídeos anteriores de este tipo que he hecho he puesto unas condiciones de lo que debería pasar para que estos candidatos a la sucesión pudiesen reclamar el asentamiento. En este caso sería si Ned Stark, sus hermanos y sus hijos no estuviesen. Porque evidentemente si están ahí Jon, Sansa o Bran o Robb o bueno, todos los que acabo de decir, pues esos tienen más prioridad que nadie para heredar el castillo. Bueno, en caso de que no estuviesen todos estos, los siguientes para heredar serían los descendientes de Lady Waynwood. ¿Quién es Lady Waynwood? Bueno, le llaman Lady Waynwood porque todavía no se sabe su nombre. Simplemente sabemos que una hermana del abuelo de Ned Stark, que se llamaba Jocelyn Stark, se casó con un Royce, un hombre del Valle de Arryn, y tuvieron 3 hijas. La primera de ellas se casó con un Waynwood, o sea que ella se convirtió en Lady Waynwood, y si tuvieron descendencia, estos Waynwood serían los candidatos a reclamar el trono. No sé si Invernalia tiene un trono propiamente dicho, pero serían los candidatos para reclamar Invernalia, por ser los mayores y los parientes más cercanos de la casa Stark. Esto no quiere decir que toda la casa Waynwood pueda reclamar el asentamiento de los Stark, solo los que desciendan de esta hija de Jocelyn Stark. La siguiente en la línea de sucesión sería Lady Corbray, que sería la hermana del medio, y se casó con un Corbray, que también es otro hombre del valle. Lo mismo, la descendencia que pudiesen tener serían los candidatos para poder heredar Invernalia. Y la tercera hermana se casó con un Templeton. Y lo dicho, sus descendientes también podrían quedarse con Invernalia. Todas estas serían las primas del padre de Ned Stark y sus descendientes serían los primos de los Starks más jóvenes. Por una conversación que tiene Catelyn Stark con Robb Stark, se asume que la descendencia de estas 3 damas sigue viva, porque de lo contrario no se plantearía si están vivos o no, o sea, sería totalmente irrelevante. Pero bueno, probablemente con la que se casó con un Waynwood quizás no habría problema, porque es una casa relativamente respetable y creo que desciende de los primeros hombres. Pero los Corbray y los Templeton son casas ándalas que descienden de los conquistadores ándalos que nunca llegaron a entrar en el norte. O sea que quizás, si estos heredasen Invernalia, los vasallos de Invernalia no viesen muy bien que los ándalos se hiciesen con el asentamiento más importante del norte. Bueno,
Después de esto pasaríamos a la descendencia de Brandon y Benjen. Estos no son los hermanos de Ned Stark, antes de que lo digáis, lo que pasa es que son unos nombres muy comunes. Son los hijos de Arthos Stark, que es un tío abuelo de Ned Stark, y tuvo gemelos, Brandon y Benjen. No sabemos en qué orden, por eso pongo a los dos dentro del mismo puesto. De estos sabemos que tuvieron descendencia, es decir, tuvieron hijos, pero no se sabe si se casaron o no. Es decir, en caso de que se hubiesen casado, pues serían Starks legítimos. Pero aparentemente no hay más Starks legítimos que los hijos de Ned. Así que la otra opción es que ambos tuviesen hijos bastardos y que estos a su vez tuviesen descendencia. Es decir, que lo que podría existir ahora mismo serían ramas cadete de los Stark parecidas a los Karstark. O ramas bastardas, o sea, con el apellido Nieve, pero que al casarse esos bastardos pudiesen cogerse un apellido más... un apellido formal, o sea, cambiar el apellido Nieve por otro, como Blancanieves, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que después de las hijas de Jocelyn Stark, estos serían los siguientes en la línea de sucesión, a no ser que solo hubiese... O sea, a no ser que solo hubiese esos hijos de Brandon y Benjen y no hubiesen continuando teniendo descendencia hasta el día de hoy. No se ha confirmado que haya descendientes suyos vivos todavía. Vale. Los siguientes serían los posibles hijos, y digo posibles, ya veréis por qué, de Branda Stark y Harold Rogers. Branda Stark era la tía de Ned Stark, la hermana de su madre, Lyanna, y se casó con un hombre de las Tierras de la Tormenta, como Robert Baratheon. Y este era Harold Rogers, un hombre de una casa cuyo emblema es un unicornio, unos unicornios rodeando un laberinto. Y digo posible descendencia porque no se ha confirmado que tuviesen hijos. Yo honestamente pienso que probablemente los tuvieron, porque es muy poco común que los Stark dejasen que una hija suya descendiese tan al sur para casarse. O sea que digo yo que sería alguna alianza lo suficientemente importante como para que quisiesen que... bueno, que terminase de cuajar, o sea que tuviesen descendencia y que ambas casas estuviesen aliadas. Pero bueno, esto es Juego de Tronos, o sea que igual la pobre mujer se puso enferma nada más llegar a Amberley, que es el asentamiento de la casa Rogers, y la pobre se murió. Nunca se sabe. Bueno, en caso de que hubiesen tenido descendencia serían los siguientes en la línea de sucesión, los quintos. Vale, como el árbol de la casa Stark es muy grande, el árbol genealógico quiero decir, voy a dejar en la descripción un enlace para que veáis una imagen en la que os marco cuáles son las personas en la línea de sucesión y... bueno, para que podáis seguir un poco esto sin perderos demasiado. Lo dicho, tenéis ahí abajo en la descripción el enlace para la imagen. Bueno, ¿cuál es la siguiente? Pues la siguiente en la línea de sucesión sería, bueno, la descendencia, no la persona, porque la persona ya está muerta, serían los descendientes de Arrana Stark y Osric Amber. La casa Amber es una casa muy importante del norte, uno de los vasallos más importantes de los Stark, y Arrana Stark, que era la nieta del famoso Cregan Stark, que fue llamado el Viejo del Norte precisamente porque estuvo siendo el señor de Invernalia durante muchos años y tuvo un montón de hijos. Bueno, pues uno de sus hijos se casó con su medio sobrina y tuvo a Arrana. Arrana a su vez se casó con Osric Amber, que no se sabe qué puesto ostentaba en la casa Amber, y ambos tuvieron descendencia, confirmada. Vale, ¿cuál es el punto con esto? Que si confirman que tuvieron descendencia es porque alguno de ellos sigue vivo en la actualidad. Podría ser que se hubiesen unido con la rama principal de los Amber y que ahora mismo los Amber que conocemos, como Gran Jon Amber, el pequeño Jon Amber, sean descendientes de Arrana. O sea, tendrían sangre Stark y podrían reclamar Invernalia. Vale, aquí hay un punto interesante porque sabemos que la única hija de Mors Amber, que es uno de los castellanos de Último Hogar, fue secuestrada por salvajes y llevada más allá del muro. ¿Y por qué es esto interesante? Porque en caso de que al final hubiese terminado por quedarse allí, o sea, que tuviese síndrome de Estocolmo, por ejemplo, y se casase con un salvaje,
pues si tuviesen descendientes, estos podrían incluso decir que tenían derecho a quedarse con un castillo más allá del muro, o sea, su más allá del muro, que sería el sur del muro. Yo creo que esto es un poco como un arma de Chekhov. Bueno, eso, para quien no lo sepa, es un recurso que quiere decir que si un autor dice que hay un arma en la pared, en la historia, si en ningún momento se dispara, es totalmente irrelevante. Y lo mismo para los personajes, si dicen que esta personaje fue secuestrada por los salvajes es porque algún tipo de relevancia debe tener para la historia. Puede que alguno de los personajes de más allá del muro que conozcamos sean descendientes de esta chica y por tanto descendientes de Arrana Stark. Por ejemplo, no sé, Val o Mance Rayder. Bueno, Mance Rayder creo que es demasiado mayor, pero Val perfectamente podría serlo porque no es demasiado mayor. O sea, creo que es solo unos pocos años mayor que Jon. Bueno, da igual. Después estaría la hermana pequeña de Arrana Stark, Argel Stark. Argel se casó con Robert Cerwyn, que es lo mismo, no sabemos qué posición ostentaba en la casa Cerwyn, pero tuvieron hijos. Y lo mismo, como sabemos que tuvieron descendencia, probablemente sea porque alguno de sus descendientes sigue vivo ahora. Podrían ser o bien los de la línea principal de la casa Cerwyn, o sea, la señora de la casa Cerwyn o el señor de la casa Cerwyn, no recuerdo quién lleva el título ahora mismo, o uno de sus muchos primos. Porque en esta casa, además de la línea principal, hay también varios primos que no pertenecen a la rama principal de los Cerwyn. Y ellos podrían perfectamente reclamar Invernalia. Bueno, después de Arrana y Argel vendrían la descendencia de Lonel Nieve. ¿Quién es Lonel Nieve? Pues un primo de estas dos chicas, que era el hijo bastardo de Lord Stark, Brandon Stark. Que de nuevo es otro Stark que se llama Brandon, porque es un nombre muy popular. Vale, este tío era el hijo de Brandon Stark y de Willa Femme, que era una noble del Cuello, de donde vienen Mira y Johenred. Vale, este tío no sabemos absolutamente nada de él, solo que su apodo era Lonnie, y por lo que sabemos bien podría haberse muerto durante la infancia o podría haber sobrevivido hasta llegar a la adolescencia. O si todo le fue bien, podría haber prosperado, podría haberse casado o tener él sus propios bastardos, y si sus descendientes siguen vivos hasta hoy, podrían reclamar Invernalia al ser descendientes de los Stark. Vale, en la misma generación que este chico está Arsa Stark, que sería su medio hermana y la única hija de Brandon Stark. Pero de ella no se sabe si se casó, no se sabe si tuvo hijos, y es muy curioso que la única hija, o sea, la única chica que tuvo Brandon Stark no se casase con nadie, ni la utilizasen para crear alguna alianza con Invernalia, o sea que quizás es porque ella se murió antes de que se pudiese hacer eso. Que no sería tan poco común, porque si el invierno ya es duro en el sur, imaginaos en el norte, donde se muere la gente cada 2 por 3. Bueno, es un punto de misterio lo que le pasó a esta chica. Vale. Los siguientes en la línea de sucesión serían la posible descendencia de las hermanas de este Brandon Stark. Bueno, medio hermanas. Sarra, Alice, Raya y María. Estas chicas eran hijas de Cregan Stark con su segunda esposa, Alysanne Blackwood, más conocida como Ali la Negra. Esta chica participó en la Danza de los Dragones y fue conocida por ser una notable guerrera a pesar de ser una mujer durante las batallas. Ella y su sobrino, Lord Blackwood, que de aquella debía de tener unos 13 años o así, pero que ya era un guerrero bastante notable. Bueno, cuando se acabó la Danza de los Dragones le entregaron como esposa a Cregan Stark y él solo tuvo hijas con ella. Y como por aquel entonces era su segunda esposa y con la primera solo había tenido un chico, tenía 4 hijas, que no sabemos nada de ellas, pero que muy probablemente las utilizó para crear alianzas con el resto de sus vasallos. Probablemente las casó con alguna casa, aunque no se especifique cuál, y tendrían descendencia. O sea que es muy posible que el descendiente de alguna de ellas, o de más de una, siga vivo en la actualidad y podría reclamar Invernalia. Vale, estas, como ya he dicho, eran medio hermanas de Brandon Stark y por tanto eran tías tanto de Lonel como de Arsa como de Arrana y Argel. Pero bueno, lo dicho, es un árbol genealógico muy grande. Parece que conforme va retrocediendo en el tiempo iban teniendo más hijos, pero bueno. Vale, después de estas viene el 10º y último puesto técnicamente de la lista, que es el de la casa Karstark.
no es ningún puesto específico, sino que es más bien la casa entera de los Karstark, que al estar emparentada con los Stark directamente, podrían reclamar en caso de que no quedase ningún Stark, diciendo que al ser parientes suyos de sangre pueden quedarse con Invernalia. Podrían incluso hacer que la persona a la que mandasen como señor de Invernalia se quitase el Car y se quedase solo como, yo qué sé, Jon Stark en lugar de Jon Karstark. Pero como su parentesco con los Stark es tan antiguo, quizás la gente lo vería como demasiado lejano como para que se pudiesen quedar con la casa, sobre todo si comparamos sus derechos con los de la primera del puesto, que sería Lady Waynwood y sus descendientes. Pero bueno, cuando se conoce toda esta lista, pues se puede cambiar de puestos muy fácilmente. Si alguien de la casa Karstark se casase con Lady Waynwood, o con los descendientes de Lady Waynwood, perdón, o con los de alguna de sus hermanas, podría subir de puesto, incluso tener más poder del que tendría por separado los descendientes de Lady Waynwood o los descendientes de la casa Karstark. Luego hay algunas personas en el árbol genealógico que no se sabe si existieron o no se sabe si tuvieron descendencia o no. Por ejemplo, se sabe que Cregan Stark supuestamente tenía una hermana bastarda y que durante la danza de dragones el príncipe Jacaerys, creo que se llama, dice Jacaerys, bueno, Jace Velaryon, viajó al norte con su dragón y se dice que se casó con ella en secreto, y es posible que tuviesen incluso descendencia. O sea que podría haber por ahí algún descendiente de un bastardo o una bastarda en el norte que tendría sangre de dragón, o sea, sangre de Targaryen, quiero decir, y de Velaryon, y sangre de Stark. Pero no se sabe muy bien si esto es verdad o no, porque lo dice la crónica de un bufón de la corte de aquel entonces, que se llamaba Hongo y que era un enano que por lo visto se inventaba un montón de cosas, pero que como todo el mundo pensaba que estaba loco, pues le dejaban estar en todos lados y les daba igual lo que viese, o sea que puede que fuese verdad. Vale, otro punto de misterio en el árbol genealógico son los hijos de Bernard y Margaret Stark, que eran los tíos de Cregan Stark. Tuvieron 3 hijos, pero se desconoce totalmente si tuvieron mujeres o si tuvieron hijos. Hay por ahí una Stark perdida que se llama Lynara, que fue la tercera esposa de Cregan, que es posible que descendiese de estos, pero es uno de esos puntos del árbol genealógico en los que no se sabe qué pasó. Hay también una hermana de Brandon Stark, el padre de Lonel Nieve, que tenía... bueno, tenía una hermana que tampoco se sabe si se casó o no. O un par de tiabuelas de Ned Stark, que no se sabe tampoco si se casaron o no, o sea, simplemente están ahí en el árbol, pero no se dice nada de ellas. O sea que bien se podrían haber muerto durante el invierno, o por un accidente, o por algo, o simplemente que no se casaron, que también es posible. Bueno, porque hay que tener en cuenta que las bodas suponen un gasto y a lo mejor la casa en cuestión no puede permitírselo. Pero bueno, esto es todo lo que os puedo decir de la casa Stark y de quienes podrían quedarse con Invernalia. Pero bueno, también queda que me digáis vosotros si se os ocurren más cosas. Podría ser, por ejemplo, alguien más antiguo, por ejemplo, el hermano bastardo de Torren Stark, Brandon Nieve. Si él tuvo hijos, podrían ser también, aunque bastante más antiguos de los que ya son. Y bueno, no tengo mucho más que deciros. De hecho, creo que no me queda nada más de comentar de este árbol, así que... bueno, decidme qué os ha parecido y si pensáis que alguno de estos podría reclamar Invernalia, aunque personalmente creo que ninguna de las personas que he dicho o de las casas que he dicho tiene la suficiente fuerza como para reclamarla. Y aunque los primeros de la lista, los Waynwood, los Corbray y los Templeton, tienen relativa fuerza en el valle, yo creo que dentro del norte los verían demasiado como extranjeros como para aceptar que se pudiesen quedar con el asentamiento ancestral de la casa Stark, así que habrá que verlo. Bueno, por suerte el hipotético caso que he presentado en el que todos los hijos de Ned Stark están muertos no es real, de hecho todavía los hay, así que bueno, todavía tenemos Starks para rato.
En fin. Dadle a like, compartid, comentad, suscribíos si no lo estáis y dadle a la campanita para que cuando suba un vídeo os enteréis, porque YouTube por lo visto no es muy proclive a dejar que la gente se entere de cuando la gente sube vídeos. Y no tengo mucho más que deciros, intentaré subir un vídeo cuando pueda la semana que viene. Chao.